Amén, hermanos. Vemos a la luz de la Biblia que Juan el Bautista era verdaderamente un predicador, hermanos. No era una persona que te acariciaba el oído, hermanos, era un predicador bautista, hermanos. Nos dice la Biblia que llegó con Herodes. Herodes había tomado una mujer que no era de ella, y llegó Juan el Bautista y se le paró enfrente y le dijo: no te es lícito tenerla porque se llama adulterio y estás mal con Dios. Bueno, no solo predicaba en la iglesia, predicaba donde andaba, hermanos. Juan era un predicador bautista, hermanos. No solamente le dijo, bueno, ponlo en oración para ver si es de Dios o no es de Dios, hermanos. Hermanos, si estás con una mujer que no es tu esposa, ¿será de Dios? Hola, hermanos, es pecado, adulterio o fornicación. Así se le paró Juan el Bautista aquel día a Herodes y le dijo: tú estás en rebeldía, estás mal con Dios y estás viviendo en adulterio. Y entre comillas, hermano, unión libre es pecado. Gracias por ayudarme. Pero pastor, estamos viendo a ver si funciona. Ya 3 años, hermano. Hasta un niño. Hola, hermanos, buenos días. Ay, hermanos, apenas iba a llegar el mensaje como dentro de 10 minutos, pero ya empezamos, hermano. ¿Cómo crees que le cayó el mensaje a Herodes aquel día, hermanos, de Juan el Bautista? Yo creo que empezó con los dientes, hermano, a enojarse. Pues, ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Por qué me está diciendo que yo estoy viviendo en adulterio? No era la idiosincrasia de Juan. Él simplemente era el portavoz del mensaje de Dios y fue Dios quien dijo: no te es lícito tener esa mujer porque es pecado. Tal vez le gustaban los mensajes de Juan el Bautista, pero cuando le cayó a Herodes, fíjense esto, hermanos, es muy extraño que cuando Dios te habla en una área, en vez de recibirlo como palabra de Dios, te enojas con el predicador. Cuando Dios nos habla, gloria a Dios que nos habla, hermanos. ¿Cómo te vas a enojar con el predicador? El predicador no te dijo, yo creo que... No, el predicador te va a decir, Dios dijo esto. Así es que si algún día te quieres enojar con alguien, enójate con el que lo escribió, que es Dios, hermanos. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 nos dice la Biblia: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, ¿qué dice ahí, hermanos? Cada vez que se predica un mensaje, hermanos, si tiene base bíblica, no son las palabras del predicador. Si tiene base bíblica, es la palabra de Dios, hermanos. Y esta iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo les dice: damos gracias a Dios que recibiste la palabra de Dios, no la recibiste como palabra de hombres. Y fíjense cómo dice: sino según es en verdad, ¿qué, hermanos? Palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Pero Juan el Bautista le dijo aquel día a Herodes: no te es lícito tener esa mujer, tú estás mal con Dios. No lo recibió como palabra de Dios, sino que se enojó con Juan el Bautista, hermanos. Si el mejor cristiano del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, dijo: no pretendo haberlo ya alcanzado o no he llegado a ser quien debo ser, ¿cuánto menos nosotros, hermanos? Nosotros no hemos alcanzado a ser lo que debemos ser, pero que Dios nos ayude y nos confronte a través de su palabra para poder ir mejorando ciertas áreas de nuestra vida y no enojarnos si algo no nos gusta leerla, sino que Dios nos dé un dócil corazón y la gracia, hermanos, para poder cumplir con aquello que estamos leyendo. ¿Amén, hermanos? Cuando Dios nos habla, debemos ser dóciles y usar el altar y decirle: Señor, fallé en esta área, ayúdame. Pero a lo mejor pensará alguien otra cosa, mi hermano, que nos preocupe lo que piense Dios y que sea Dios quien nos ayude a ser mejores cristianos. Lo dije el día de ayer: una iglesia no necesita mejores métodos, necesita mejores cristianos. Si simplemente tenemos mejores cristianos, será Dios quien nos bendiga y será Dios quien obre, hermanos. Ahora, ¿cómo predicaba Juan el Bautista, hermanos? Vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 1, me voy a desviar un poquito. Mateo 3:1 comienza Juan el Bautista a predicar y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, ¿y qué hacía? Predicando, hermanos.
predicando en el desierto de Judá. Siguiente texto. Y diciendo, fíjense cuál era el mensaje que predicaba. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un predicador que confrontaba con pecado y le decía, deben arrepentirse porque no están bien, no confíen en ustedes, confíen en Cristo para que les dé la salvación. Después de predicar arrepentimiento, dice la Biblia, pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Y el mensaje de Juan el Bautista fue, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Juan el Bautista nació 6 meses antes que nuestro Señor Jesucristo. Él fue el precursor de Cristo. Él fue el que preparó el camino. Él fue el que dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado. Fue Juan el Bautista quien preparó el camino para que pudiera venir el Mesías, Jesucristo, nuestro Salvador. Siguiente versículo nos dice, versículo 7, hermanos. Juan el Bautista bautizaba. Y mientras tenía su servicio bautista con unos cuantos himnos como Cuán grande es Él, hermanos, y después predicó, después tuvo unos bautismos, y en medio de ese servicio que tuvo, se acercaron algunas personas. Y dice la Biblia, y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos veían su bautismo, ahora, ¿por qué venían a escuchar a Juan el Bautista? Lo venían a escuchar, hermanos, porque querían realmente arreglar su corazón y querían estar bien con Dios, hermanos. Buscaban una ocasión para criticarlo. Entonces Juan el Bautista les dijo a los fariseos y saduceos, les decía, ¿cómo, hermanos? Entonces, hermanos, creo que era un predicador confrontante, hermanos. Hoy en día a veces, hermanos, somos tan frágiles, hermano, que hasta uno dice la palabra pecado, hermano, y como 3 le hacen así, hermano. Necesitamos que se nos predique la Biblia como es, hermanos. Juan el Bautista les predicaba y les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Cuando Dios te diga que debes cambiar algo, no te enojes con Él. Agradece su palabra. Ahora uno se preguntaría, Jesús estaba en esa clase de ministerio. Versículo 13, mira lo que dice, hermanos. Después de ese lindo mensaje que le predicó a los fariseos. Entonces Jesús vino de Galilea, ¿a dónde, hermanos? A mí me impresionó que Jesús decidió bautizarse con Juan el Bautista. Me da la impresión que le gustaba su ministerio, a tal grado que se bautizó con él. Qué tremendo, hermanos. Esto solo era un regalito, hermanos. ¿Cómo reaccionamos a los problemas, hermano? Vamos a estudiar este pasaje y vamos a ver todo lo que Cristo enfrentó en un día. Pero a veces leí una historia esta semana de un perico. Ese perico se llamaba Chipi. Era un perico que estaba muy chiquito, le gustaba mucho cantar. En eso habían dejado la jaula abierta. Estaba en la orilla cantando y la señora estaba por ahí aspirando. No tenía el adaptador grande. Recibió una llamada, hermanos, y le dio la vuelta a la aspiradora y chupó el periquito, hermanos. Entonces se dio cuenta, ¿verdad? Rápido apagó el teléfono, hermanos. Se salió del Facebook. Tranquilos, hermanos, no se muevan, hermano. No se preocupe, hermano, lo voy a dar por ahí, hermano. Y en eso abrió la aspiradora y sacó el periquito, hermanos. Obviamente le echó agua, estaba todo lleno de tierra. Y el periquito que siempre cantaba, hermanos, ahora nada más se quedaba así, hermanos, ya no hacía nada. Y ese libro decía lo siguiente: ¿cuántos cristianos les gustaba cantar y estar alegres, pero por problemas perdieron su canto, perdieron su gracia? Ya no hay chispa, ya no hay deseo de hacer nada porque una vez te succionó un problema, hermano. Esta vida te va a succionar, hermano, te guste o no te guste. Pero Dios siempre nos limpiará, Dios siempre nos dará de su gracia y Dios nos ayude a que sigamos cantando, a que sigamos predicando y a que sigamos sirviendo, hermanos. Y no seamos como ese periquito, hermanos. En cualquier problema ya deja de cantar, hermano. Que el diablo nunca te robe tu canto cristiano, ni nuestra sonrisa. Quiero que reconozcamos algunas cosas, hermano, antes de adentrarnos al pasaje. Vayamos a Hebreos 4:15.
Hebreos 4:15 nos dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Yo sé que hay muchas veces una persona le podemos decir, entiendo lo que pasaste, pero la verdad es que no podemos entenderlo. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Pero ¿no te da gusto, hermanos, que Jesús siempre te entiende? No solamente te entiende, no es que te tenga lástima, te tiene compasión. Dice la Biblia que se compadece de nuestras debilidades. Y tenemos un sumo sacerdote, habla de Jesús, que fue tentado en todo, hermano. ¿Qué significa todo? Aún lo que tú estás sufriendo ahorita, Jesús lo sintió en su carne cuando estuvo. Tenemos una persona que te entiende realmente, que decidió despojarse de su deidad, hermanos, y hacerse hombre en piel judía para entenderte. Él se compadece de tus debilidades, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. La única diferencia entre Cristo y nosotros es que Él no pecó y nosotros sí pecamos. Jesús ya experimentó los sentimientos y pruebas que nosotros estamos atravesando. Y el saber que Jesús sí te entiende te permite tener un buen corazón a Dios, hermano. Hermano, Jesús sí te entiende. Él te escucha. Vivimos en un mundo que es difícil que alguien te escuche, hermanos. Todos estamos ocupados con nuestras metas, pero Jesús te escucha. Jesús te entiende. Jesús te sana y Jesús te ayuda, y gloria a Dios por eso, hermanos. Y aunque seamos aspirados, soplados y secados, podremos seguir cantando y sirviéndole si tienes la condición correcta, hermanos, y si siempre vas con Cristo, para que sea Cristo quien te ayude. Nos adentramos a la historia, hermanos. Mateo capítulo 14, versículo 12. El contexto es que querían matar a Juan el Bautista. Entonces se le ocurrió una idea y dijeron, vamos a bailarle al rey. Le bailaron al rey y dice la Biblia que el rey se alegró en su corazón. Y cuando el rey se alegró en su corazón, le dijo, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino si quieres y te lo doy. Y hermanos, si no es muy distinto hoy en día cuando alguien va y baila con una persona, pídeme lo que quieras, te doy lo que sea. No es de la misma manera y por eso uno tiene que tener muchas precauciones, hermano. Pídeme lo que quieras a un medio reino. Y aquella mujer le dijo, te pido la cabeza de Juan el Bautista. La palabra del rey no podía ser, no, tenía que llevarse a cabo, hermanos. Su palabra era decreto. Si él lo decía, debía cumplirse. Y si él le prometió a aquella mujer, cualquier cosa que me pidas te la daré, debía cumplirla. Y la Biblia nos dice que así fue la muerte de Juan el Bautista. Dice la Biblia que entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo de Juan el Bautista, hermanos, evidentemente sin la cabeza, y enterraron el cuerpo de Juan el Bautista. Y fueron y dieron las noticias ¿a quién? El día apenas comenzaba para Jesús. Y la primera noticia que recibió fue, ¿te acuerdas de Juan? Sí, claro, el que me bautizó. Herodes le cortó la cabeza a Jesús. La primera noticia que recibió fue una noticia mala de una persona que apreciaba. Se bautizó bajo su ministerio. Y le dieron la noticia de que había muerto. Vamos a pasar, hermanos, por pérdidas personales. Cuando una persona que amamos parte, es algo tan fuerte que la Biblia relata que la única vez que lloró fue por la muerte de un individuo, hermanos, que fue Lázaro. Y me pongo a pensar en esto, hermano. Estaba visitando, nuestra hermana Laura, falleció su padre. Y les platico la historia brevemente, hermanos, el día martes. Fue a visitarlo y fue, hermanos, no podía hablar, pero la hermana Laura me platicó que le dio el evangelio a su padre en estos días. Y solamente la apretó de su brazo, como diciéndole gracias, y su papá aceptó a Cristo y se murió con un abrazo, hermanos.
nuestra hermana Laura, y digo esto para que oremos por ella. Dios la bendiga mucho, hermana. Pero todos y cada uno de nosotros vamos a enfrentar cosas muy fuertes, hermano. Jesús te entiende. Jesús te entiende. La primera noticia que recibió Jesús fue: murió Juan. Su precursor, el que le preparó el camino, el que lo bautizó. Herodes le cortó la cabeza. Qué noticia tan fuerte recibió Jesús aquel día, hermanos. Ahora, gloria a Dios que al ser cristianos sabemos que ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, hermanos. ¿Cómo te sientes después de una pérdida, hermano? ¿Qué harías tú? No solamente hubo una pérdida tan fuerte, sino que hubo una amenaza política, hermanos. Herodes no estaba de acuerdo con el ministerio de Jesús. Herodes era un hombre celoso y era un hombre perverso. Jesús enfrentó estos problemas. Ahora, aclaremos el punto. Vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 1. Uno como cristiano debe sujetarse a las autoridades. La Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ¿qué acarrean, hermanos? Condenación, hermanos, para sí mismos. Seguimos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La Biblia dice que un cristiano debe sujetarse a la autoridad o al gobierno. Ojo, excepto contradiga este libro. Un cristiano debe sujetarse al gobierno solamente si va en contra de este libro. Un cristiano no se sujeta al gobierno. Cuando el gobierno nos diga que el aborto está bien, no importa, Dios dijo que está mal. Cuando el gobierno nos diga que el matrimonio es igualitario, un cristiano dice: no, eso está mal, porque no es lo que la Biblia enseña. Cuando el gobierno empiece a decir que los niños se van a poner una falda en la escuela, eso está mal porque no está en la Biblia. Un niño se viste como un niño y una niña se viste como una niña, hermanos. El cristiano se sujeta al gobierno siempre y cuando no rompa un principio que está escrito en este libro, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, Romanos 3, 4 nos dice: de ninguna manera, antes bien, sea Dios ¿qué? Y todo hombre mentiroso. Nuestra última autoridad como cristianos es la palabra de Dios, hermanos. Jesús enfrentó esas dificultades, problemas, una pérdida, problemas políticos, problemas religiosos, hermanos. Mateo 27:1, miren lo que dice. Mateo 27:1 dice la Biblia: venida la mañana, todos los principales, ¿qué dice ahí, hermanos? Y los ancianos del pueblo entraron en consejo ¿contra quién? Oh, qué terrible, va. Principales sacerdotes, los ancianos del pueblo tuvieron un consejo contra Jesús. ¿Y para qué fue el consejo? Para entregarlo a muerte. Tuvo problemas religiosos, hermanos. Cuando Jesús vino, hermanos, fue algo tan diferente que él predicaba algo distinto a lo que predicaban los fariseos, los saduceos. Cuando un cristiano se para por lo que es correcto, algunas veces sufrirá problemas, hermano. Y tú tienes que saber esto, y especialmente los que tienen poco tiempo de ser cristianos. Cuando tú te conviertes a Cristo, y gloria a Dios que somos salvos, amén, hermanos. Pero a veces tú vas a llegar a tu hogar y a lo mejor alguien te va a decir: ¿por qué ya no estás en la religión de tus abuelos? Y vas a sufrir problemas, hermano. ¿Por qué ya no estás en la religión de tus abuelos? Porque no seguimos una tradición, hermano, seguimos la palabra de Dios. Aquí decimos amén, pero la lucha está allá afuera, hermanos. Y tú debes darte cuenta de esto, hermanos. No, Jesús te entiende, hermano. Yo sé que aquí creemos igual, pero allá afuera no creen igual, hermanos. ¿Por qué cambiaste tu manera de vestir? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué regresas a la iglesia y en la noche eres un fanático? Pero eso sí, cuando alguien antes de Cristo tomaba, nunca te decían: ya deja de tomar, ¿verdad?
Y ahora sí que traes la Biblia, deja la Biblia, hermano. ¡Qué incongruencia! Sufrirás problemas, hermano. Porque sales a ganar almas, porque es la gran comisión. Habrá conflictos religiosos y habrá conflictos familiares. ¿Se bautiza el niño o no se bautiza el niño? Vamos a la primera comunión, no, va a haber conflictos. Miren lo que dice Mateo 10:34. Mateo 10:34 dice la Biblia: no penséis que he venido para traer paz en la tierra. Jesús está hablando. Letras rojas, si es que tu Biblia tiene letras rojas, las palabras de Jesús. No penséis que he venido a traer paz en la tierra, no he venido para traer paz sino espada, hermanos. Este es un versículo muy... Te lo voy a explicar, hermanos. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas nuevas. Cuando Cristo llegó a tu corazón, ¿te trajo paz, sí o no, hermanos? ¿Y dónde está esa paz? Interna. Pero a veces no hay paz externa. A veces trae espada. Gloria a Dios que el día de nuestra muerte vamos a ir al cielo, hermanos. Pero algunos de tus familiares no van a entender algo tan sencillo como la salvación, hermano. No he venido para traer paz sino espada. Y fíjense lo que dice: trae paz interna, mas no externa. Siguiente versículo dice: porque he venido para poner disensión entre el hombre. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Por qué no sigues esto que yo te enseñé? Porque seguimos la palabra de Dios. Disensión, hermanos. La hija contra su madre, y la última, aunque no la crean, hermano. Yo sé que nadie va a creer la última y va a ser una noticia muy grande, hermanos. Y la nuera contra la suegra. Ese es nuevo, ¿verdad? Entonces, si te preguntas por qué no quieres a tu suegra, es porque está en la Biblia. Ya sonrieron todos, ¿verdad? Cuánta iniquidad, Señor. Guárdanos. Después que dice que va a haber disensión a causa de la cruz, el siguiente texto dice: y los enemigos del hombre, ¿qué dice, hermanos? Hermano, qué triste. Pero tú tienes que sufrir persecución. Ahí no se acaba el texto, podemos seguir leyendo. El que ama padre o madre más que a mí, si tú llegas a amar a tus padres más que a Dios, no eres digno de Dios, hermano. El que ama a su hijo o a su hija más que a él, no, tú no eres digno de Dios, hermano. No está diciendo Dios que no quieras a tu familia, o debemos amar a nuestra familia con todo nuestro corazón, pero sobre nuestra familia siempre debe estar Dios. Si no, Dios dice: no eres digno. Siguiente texto. Y el que no toma su cruz, ¿la cruz es cómoda? No, no dice haga su cruz, ¿verdad? Dice tómala, está astillosa, está pesada, está dura. Tómala. Debes darte cuenta que esto es una realidad, hermano. Jesús te entiende. Si no lo haces, no eres digno de mí. Termina el 39 diciendo: y el que haya su vida, ¿qué dice ahí? Hay mucha gente que cree que tiene su vida hecha allá afuera sin Cristo, hermanos. Tal vez la tienes para ti, pero dice Dios: para mí estás perdido. Y el que pierde su vida por causa de mí, por causa de Cristo, la hallará. Aunque el Evangelio trae paz interior, en ocasiones no será exterior, hermanos. Porque la idiosincrasia es distinta. Y fue Cristo, hermanos, y por eso hay frases que a veces dicen: es que ya te lavaron el cerebro. Gloria a Dios, porque estaba muy sucio, hermanos. Y sigue estando medio puerquito, hermanos. Esa palabra puerquito está en el hebreo, hermanos. Pues si alguien tenía curiosidad, hermano. Sufrirás, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque aquí está escrito. Yo creo que a muchos ya se nos olvidó, pero tú tuviste que pagar un precio en un principio, hermano. Y hay personas que apenas están pasando ese proceso. Sé fiel, cristiano. Mantente recto por Dios. Y Dios te va a recompensar por hacerlo. Jesús enfrentó luchas, hermanos. Enfrentó problemas. Regresamos a Mateo 14:13. Jesús estuvo dispuesto a entregarse por completo cada día.
Mateo 14:13, el contexto sabemos, versículo 12, vamos a leerlo nuevamente nada más. Dice la Biblia: entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Hermano, ¿qué harías tú después de una noticia como la de se murió tu amigo Juan el Bautista, el que te bautizó? Vamos a ver qué hizo él después de ese acontecimiento. Oyendo Jesús, se apartó ahí en una barca, un lugar desierto y apartado. Hermanos, al estudiar la Biblia, lo que más Jesús anhelaba hacer era estar apartado, estar solo y orar con su Padre, hermanos. Lo puedes ver tú eso en los evangelios. Eso era lo que él quería hacer. Y dice la Biblia, y cuando la gente le oyó, le siguió de pie desde las ciudades. No pudo estar solo, no pudo estar orando. Las multitudes lo siguieron. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, hermanos. Se acerca la historia de la alimentación de los 5,000. Entonces cuando dice gran multitud, dice que había 5,000 varones. Si en un parque ve 5,000 hombres, hermano, va a haber al menos el doble de mujeres. Va a haber 10,000 mujeres, hermano. Y si hay 10,000 mujeres, probablemente va a haber el doble de niños, hermano. Había una gran multitud, hermanos, es lo que significa ese versículo, gran multitud. Y tuvo compasión de ellos. ¿Cómo se sentía Jesús, hermano? Jesús estaba dolido por lo que había pasado. Pero en vez de irse y hacer y decir por qué o por hermano, lo que nosotros hacemos, o tener tantas dudas o preguntas, él fue a servir, hermano. Les tuvo compasión y sanó a los que estaban enfermos. Dios nos dio un cristianismo de personas que aunque estemos dolidos, hermano, o aunque pasemos por un día malo, sigamos sirviendo a nuestro Dios, hermanos. Siguiente texto nos dice, hermanos, sanó a los enfermos, ya era tarde, los discípulos estaban cansados, hermano, la gente no había comido. Dice la Biblia, cuando anochecía se acercaron sus discípulos. Ahora, ya había pasado todo el día, hermano, ya se estaba acercando la noche. El lugar estaba desierto, la hora ya es pasada y sus discípulos le dicen a Jesús, Señor, despide esta multitud para que vayan a las aldeas y para que compren de comer. Señor, ya queremos descansar. Ya estuvo bueno de tanto servir, Señor. Ya vine al ensayo del coro el sábado. De nada, hermanos del coro. Siguiente versículo dice, ¿verdad? Jesús le dijo, no tienen que irse. Ustedes denle de comer. No, qué corazón tiene Jesús, hermanos. Aunque Jesús tuvo sus problemas y nos causa algo dificultad meter eso en nuestra mente, pero se despojó de su deidad para ser hombre. 100% Dios, 100% hombre. Jesús no dijo, vamos a dejarlo para otro día, como algunos de aquí han de decir. Se relatan solos, ¿verdad, hermanos? Recuerda que ese día tuvo una pérdida personal, tuvo una amenaza política, pero Jesús no tenía egoísmo. Jesús no pensaba en él. Jesús pensaba en otros. Cómo ayudar a otros. Pero, hermano, si a ti te dan esa noticia en la mañana de Juan el Bautista, un amigo, alguien muy cercano a ti, y en la noche tienes a 15,000 hambriados, hermano, fuera de tu casa, hermano. A veces te pesa darle de comer a 4, hermano. Ay, tengo que hacer unas quesadillas. Yo entiendo eso de echarle agua al frijol, hermano, pero aquí eran 15,000, hermano. Yo creo que todos y cada uno de nosotros hubiéramos dicho, yo no puedo servir, estoy cansado, tengo que primero sanar mi corazón para seguir adelante. Jesús nunca hizo eso, hermanos. Yo voy a seguir sirviendo, aunque esté dolido, aunque esté cansado y aunque no haya hecho lo que yo quiero hacer. Jesús quería ir al monte a orar, hermano, y estar solo, pero decidió darle de comer a la multitud. Qué ejemplo de servicio. Y nosotros pensamos que servimos mucho porque en la noche regresamos al servicio, hermanos. No había espacio para el egoísmo de Jesús, hermano. Nosotros sí somos tan egoístas, hermano. No, pastor, primero yo. Y después, pues yo también.
Jesús dijo otros, otros y después otros. Aprendamos el gozo de servir a Dios aun cuando estamos tristes, cuando estamos quebrantados, cuando estamos cansados, lastimados, y verás que Dios te dará una gracia especial. Jesús pensaba en otros, hermanos. Jesús dijo, no, que no se vayan a su casa, sírvanlos, sírvanles. Hermano, no te canses de dar tu corazón, hermano. No te canses de dar tu corazón. Pero es que nada, hermano, si no lo haces no puedes servir. No te canses, hermano. Deja de hacerte la víctima y sirve a tu Dios. Si yo a todos les dijera, alguien pasó por una dificultad esta semana, vamos a hacerlo, hermanos. Si alguien pasó una dificultad esta semana, por favor, levante su mano. Todos, hermanos, los demás son mentirosos. El Señor los reprenda. Hasta le hicieron así, ¿verdad? Ya levantaron las dos y un pie, ¿verdad? Si queremos sernos la víctima, hermano, somos buenos para hacernos la víctima, hermano. Ya hasta sabemos qué palabras decir, hermano. No, y es que esto, y de por sí ya, y por ahí viene la lágrima, hermano. Ya hasta sabes dónde cae, hermano. No te hagas la víctima. Sigue sirviendo. No te canses de servir. Jesús solo quería estar solo y orar, hermano. No lo hizo. Fue y sirvió. Mamá, sé que estás cansada. Sé que quieres hacer otras cosas. Sirve a tus hijos. Sirve a tus hijos. Sirve a tus hijos. Y no te canses de servirles. Aunque tú quieras ir y hacer otras cosas, sirve a la gente que Dios te dio. Yo sé que estás cansado, hermano. Sé que prefieres hacer otra cosa, hermano. Sirve a tu familia. Sirve a tu familia, hermano. Aunque no quieras, sirve a tu familia. Hermano, yo sé que el sábado es el día de... Y el domingo también es el día de descanso. No, hermano, el domingo es el día del Señor. Y aunque estemos cansados y sea tu día de descanso, hermano, dale el domingo a Dios, hermano. No te canses, hermano. Mateo 14:22, estamos viendo el mismo día, hermanos. Dice la Biblia, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ya le dieron de comer, hermanos, con una instancia, leemos un versículo, pero hermano, le dio de comer a más de 10,000 personas, hermano. Y con 5 panes y 2 peces, hermano. Y después hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Creo que Jesús se dio el tiempo para despedir a más de 10,000 personas. Gracias por venir a nuestro rally de integración familiar. Dios les bendiga. Los despidió a todos, hermanos, en esa gran campaña que tuvieron. Después de despedirse de la multitud, hermano, entre comillas, despídete de los hermanos. Hola, hermano, Dios te bendiga, buen día, hermano. Hermano, despídete de alguien, hermano. Si Jesús fue lo suficiente humilde para decirle a alguien, qué bueno verte, Dios te bendiga, tú no puedes hacerlo, hermano. Despedía a la multitud, pero sus discípulos tenían un trato especial con ellos. Ustedes pasen a la barca. Y entre comillas nada más, hermano, ¿tú qué eres? ¿Tú eres parte de la muchedumbre o eres parte de los discípulos, hermano, que se acaba una conferencia pero ya estás metido en la que sigue? Las necesidades de la multitud ya habían sido satisfechas y finalmente él podía pasar un tiempo haciendo lo que él quería hacer. Con un poco de tiempo, dice este versículo, despedida la multitud, ahora sí, se iba a dar un tiempo para él. Subió al monte aparte, subió al monte a orar aparte. Si tú lees los evangelios, no había nada que le gustaba hacer más a Jesús que irse a un monte y orar. Dice, está bien, después de la muerte de Juan el Bautista, después de alimentar esta muchedumbre, me voy a ir a orar. Y entre comillas, no puedes dar cosas espirituales y llenarte con cosas carnales, hermano. Tú no puedes servir a Dios, ganar almas, serle de bendición a una persona espiritualmente y llenarte con cosas carnales. Si yo quiero serle de bendición a alguien espiritual es porque yo tengo que llenarme de cosas espirituales, hermano. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo, le gustaba estar solo, le gustaba orar.
En cuanto tenía un tiempo libre, oraba. Hermano, ¿qué haces tú en cuanto tienes un tiempo libre? ¿Qué enseñanza nos da Jesús, verdad, hermanos? Mientras él estaba orando, siguiente versículo, miren lo que dice, hermanos. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Se acuerdan que despidió a los discípulos? Les dijo, váyanse a la barca. Se fueron a la barca y él se fue al monte a orar. Mientras él estaba orando y estaba haciendo lo que él más anhelaba hacer, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En el momento Jesús estaba orando y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Jesús, hermano? Pero mientras estaba orando en el monte, probablemente a lo lejos vio la barquita. Dijo, se van a ahogar mis discípulos. Tengo que ir a ayudarlos. ¿Qué ejemplo de la vida de Jesús, hermano? Tenemos muchos cristianos piadosos. No, yo me la voy a pasar orando, pero nunca haces nada por nadie, hermano. Jesús estaba orando, pero vio la necesidad y fue a ayudarlos. No uses palabras cristianas que suenen bien. Voy a orar por ti, nunca oras por ellos, hermano. Siguiente versículo nos dice que fue sobre el mar, hermanos, para ellos. Él le abría su corazón al Padre, pero al ver que los discípulos estaban en problemas, hermanos, salió a ayudarlos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Qué bendición que Jesús ve cuando nuestra barquita se está ahogando, hermanos. Y que reconocemos que fiel es Dios que camina en la tormenta, mis hermanos. Estuvo dispuesto a dejar el monte para ir a ayudar a los discípulos, hermanos. Qué impresionante. Pensemos en su día. Pasó un día entero y parte de la noche sin descansar, sin una siesta bautista. Perdió un amigo muy querido. Enfrentó amenazas políticas. Ministró a miles de personas. Alimentó a miles de personas. Y cuando podía hacer lo que él quería, vio que había una necesidad y fue a ayudarles. ¿Cómo es un día tuyo 24 horas? Este fue un día de Cristo. Les fue a ayudar, hermanos, dice la Biblia en el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma. Aun cuando Jesús los ayudó, se sorprendieron los discípulos. Wow. A veces tú y yo nos sorprendemos porque Dios contesta una oración, porque Dios está obrando en nuestra vida. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Un fantasma? No, hermanos, es Jesús ayudándonos. Y guarda eso en tu corazón, hermano. Qué triste que el cristiano no se da cuenta cuando Dios obra en su barquita. ¿Jesús estaba ahí, hermano, sí o no? Sí. ¿Jesús está en tu barquita? Pero no te das cuenta, hermano. ¿Qué está pasando? ¿Un fantasma? No, no era ningún fantasma, era Jesús, hermanos. Y qué bendición que Jesús nos ayude, hermanos. Jesús sabía que ese grupito de esa barca iba a comenzar y a seguir con la iglesia del libro de los Hechos, que se iban a comenzar las obras misioneras. Hermanos, ahí estaba Pedro. Él sabía que Pedro iba a predicar en Pentecostés en Hechos 2, que en Hechos 10 iba a ser salvo el primer gentil. Hermanos, él sabía todo lo que esos apóstoles iban a hacer dentro de esa barca y fue a ayudarles. Pregunta, hermano, ¿por qué Dios te tiene que ayudar? ¿Qué vas a hacer si Dios te saca de tu tormenta? Él fue a ayudarlos porque sabía lo que iban a hacer, hermano. ¿Por qué Dios te tiene que ayudar a ti, hermano? A mí me duele cuando alguien pasa por un problema, Dios lo ayuda, y ellos también, y se apartan y le dan la espalda a Dios, hermano. No, hermano, con mayor razón debes servirle, con mayor razón debes estar agradecido, involucrarte más, no menos. ¿Por qué Dios tiene que sacarte de tu tormenta? A lo mejor Él sabe que es esa tormenta lo que te mantiene cerca de Él. Es cuando más oras. Y nada más se te quita el problema, hermano. Y te vemos hasta el aniversario. Y eso porque va a haber carnitas. Ya hasta me dio hambre.
Qué triste que vivamos con miedo en nuestras tormentas y no reconozcamos la presencia de Jesús. ¿Tenían miedo los apóstoles? Pasaje es evidente, hermanos. Jesús le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y relata cómo nuestra vida, hermanos, por las tormentas que cruzamos llegamos a tener miedos. Enfrentamos desánimos. Versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué bendición, hermanos. Siguiente texto. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le salió una medio raíz pentecostés, hermano. A ver, si soy yo, pues que se haga esto o lo otro. Dios no tiene que hacer nada, hermano. Dios es Dios. Más sin embargo, como Dios es paciente con nosotros, hermano. Bueno, Dios lo pudo haber tomado de la barca, pero le dijo, sí, órale, ven a mí. No solo los ayudó en sus problemas, sino que aumentó su fe. Y nos dice ese siguiente texto, hermanos, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas. Te acabo de contar toda la historia del día y se dio el tiempo para decirle a Pedro, a ver, vente, puedes bajarte de la barca. Qué bendición que Jesús nos da tanto tiempo y está paciente con nosotros. Aumentó su fe. Aunque he escuchado muchos mensajes que critican la fe de Pedro, que por qué comenzó a hundirse, la Biblia dice en el siguiente texto, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse. Pedro salió de la barca, dio unos cuantos pasos sobre el mar, pero cuando quitó su mirada del Señor y puso sus miradas en su tormenta, en su desánimo, en sus problemas, qué importante es mantener nuestra mirada en el Señor, hermanos. Cuando yo quito mi mirada y yo sé que, hermano, si cae un trueno al lado mío, hermano, es muy difícil no verlo. Somos como Pedro. Cae un trueno aquí, un problema por aquí, una necesidad por acá, y quitamos nuestra mirada, hermano, y la ponemos donde sea. Y es cuando nuestra vida emocional, espiritual y en toda índole comienza a hundirse, hermanos. Por eso aquel hermoso himno, pon tus ojos en Cristo, hermanos. Mas sin embargo, Jesús sabía que le iba a pasar eso a Pedro, sí. Como quiera le dijo, ven, sí. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente ponte a pensar en la experiencia que tuvo Pedro ese día. ¿Tú crees que ese día se le olvidó a Pedro alguna vez? Que él pudo haber dicho un día, pues caminé en el agua. Solo Jesús y Pedro caminaron sobre el agua, hermanos. Yo he caminado sobre un chapoteadero, hermanos, pero estaba de este tamaño, hermanos. Solo Cristo y Pedro caminaron sobre el agua. ¿Y sabes qué estaba haciendo Dios en la vida de Pedro? Aumentando su fe. Aunque tú debes de recordar, hermano, los momentos que Dios te ha ayudado a ti a caminar sobre tus tormentas. Porque eso ayuda a tu fe. Cuando tienes problemas, tú volteas y dices, pero Jesús hizo que caminara sobre agua. Ciertamente me puedo parar y predicar en Hechos 2 para que sean salvos 3,000 judíos. Jesús hizo mucho en la vida de Pedro aquel día. Aunque se hundió, ¿sabes que a veces cuando te hundes también es una gran enseñanza, hermano? ¿Sabes qué le dijo Jesús a Pedro con eso? Si quitas tu mirada de mí y si confías en ti, te tienes que caer. También le mostró humildad, hermanos. Todo en Cristo es aprendizaje. Tanto que es una bendición cuando Él nos ayuda a dar pasos de fe y estar por arriba de circunstancias difíciles, como cuando nos hundimos porque llegamos a confiar en nosotros mismos. Debemos de reconocer que solo es Dios, hermanos. Nunca quitemos nuestra mirada en Dios, hermanos. Cuando quitamos nuestra mirada y decimos, mira todos mis problemas, no tengo recursos, escuchaste aquel gran problema, ¿dónde va a parar este mundo? Hermano, ya las noticias yo casi prefiero no verlas, hermano. No estoy seguro qué va a pasar con mi familia. Cuando esa es tu plática, tus ojos no están en Cristo, están en los problemas. Y solo hay un rumbo, hermano. ¿Por qué te lo digo de esa manera? Porque hoy tienes que poner tus ojos en Cristo. Y podrás empezar a caminar por encima de esa tormenta. No te digo que se te va a quitar, ahí va a seguir la tormenta, pero con Dios podrás caminar en medio de esa tormenta. No te emociones, hermano, Debemos mantener nuestra mirada en Jesús, hermanos.
Dios te ha dado momentos a ti especiales y debes de reconocerlos. Cuando vemos el día de 24 horas de Jesús, hermanos, podemos llegar a pensar como aquella historia de el papá y su hijo que tenían una cancha de básquet, un tablero de esos de plástico chiquito. Y entonces el niño aventaba el tiro y no le alcanzaba a llegar porque estaba muy chiquito. Y el papá pues la agarraba y nomás le hacía así, hermanos. A veces tendemos a estudiar la vida de Jesús y decir, pues él fue Jesús, él sí pudo, pero yo soy solo su hijo, yo estoy tan chiquito, yo no puedo. Jesús fue 100% Dios, 100% hombre, para dejarnos el ejemplo, que sí es posible. Regresamos a Hebreos 4:15 y aquí terminamos. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús te entiende, pero sin pecado, y es por eso que termina diciendo el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya que Dios me entiende, ya que Dios se compadece de mí, ya que Él siente lo que yo siento ahorita, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, hermanos, y hallar gracia para ese día. Cada vez que tú y yo no oramos, no tenemos ni su misericordia ni su gracia. Decimos, es que estoy tan ocupado, jamás estaremos tan ocupados como para no necesitar de su gracia y de su ayuda. Y entre más proyectos y metas tengas, más oración necesitas, hermano, no menos. Acércate a Él, hermano. ¿Cómo no orar? Nada te dará más ayuda en esos días que orar con alguien que te entiende, que te ayuda y que te dará la fuerza suficiente para soportar ese día, hermanos. Amén. ¿Qué hacer cuando tengo un día de 24 horas en problemas? Uno, date cuenta que le pasó a Jesús. Sigamos sus pisadas. Dos, mantén tu mirada en Jesús, hermano. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2. Ora para que Él te dé la fortaleza necesaria. 4, no te hagas la víctima. Si te haces la víctima, te vas a ahogar. No, confía en Cristo, hermano. Y aunque estemos en una tormenta en nuestra barca, aunque ahorita tú te sientas en una tormenta, Jesús está dispuesto a dejar de hacer lo que estaba haciendo por ir a ayudar a uno de sus discípulos, hermano. ¡Qué bendición! Jesús está dispuesto a dejar de hacer lo que estaba haciendo para ayudarnos, porque Él sabría qué haríamos después de la tormenta. Y última pregunta, hermanos. ¿Qué harías si Jesús te salva de tu tormenta? Jesús ya sabe, pero la pregunta es, ¿le servirás? Que Él sepa, hermanos, de antemano, que por su gracia, al salvarnos de nuestra tormenta, le vamos a servir. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos.